Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de cálculo diferencial. Como ya saben, estamos en la unidad 3 y esta es la semana 2. El tema que vamos a ver en esta ocasión se llama puntos de inflexión. Bien, vamos a ver qué son las concavidades. La concavidad de una función es el sentido de la curvatura hacia arriba o hacia abajo en una gráfica. La curvatura es hacia abajo cuando la segunda derivada de la función es negativa, mientras que la concavidad será hacia arriba si la segunda derivada de la función es positiva. Vamos a ver. En una gráfica como esta que tiene varias curvas, ¿sí? Se puede ver o visualizar mejor aquello a lo que llamamos concavidad. Esta gráfica está como si fuera una montañita. A esta parte de aquí se le llama que es cóncava hacia abajo y cuando está de esta forma, pues se le llama que es cóncava hacia arriba. Vamos a ver lo que es un punto de inflexión. El punto de inflexión es aquel donde la curva de la función cambia el sentido de su concavidad. ¿Qué quiere decir? Que pasa de estar cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Dice, para determinar el sentido de la concavidad de la curva de una función de un punto, basta con evaluar su segunda derivada. Aquí tiene tres, es segunda derivada, no tercera. Y estos son los criterios. Dice, si la segunda derivada de x es menor que 0, o sea, si es negativa, entonces tiene una concavidad hacia abajo. Si la segunda derivada es mayor que 0 o positiva, entonces la función tiene una concavidad hacia arriba, en el punto evaluado, obviamente. Y si la segunda derivada de la función es igual a 0, entonces se dice que esa coordenada que se obtiene es el punto de inflexión de la gráfica. Y para entender mejor qué es lo que es un punto de inflexión, pues bueno, aquí tenemos también una gráfica que tiene dos concavidades. Esta es una concavidad hacia abajo y una concavidad hacia arriba. Pues precisamente ese puntito, aquí lo puse en dos colores diferentes para que lo pudieran visualizar un poquito mejor. Ese punto en el que la gráfica pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba es el punto de inflexión. En este caso, pues es la parte central de nuestra gráfica. Aquí era cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. O bien puede ser una gráfica que esté al revés, que primero esté cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo. Pero el punto de inflexión sería exactamente ese puntito en donde la gráfica cambia su concavidad. Vamos a ver los ejemplos. Dice, determina el sentido de la concavidad de la función, esta que está aquí, en los valores de x, 0, 1 y 3. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es calcular la primera y la segunda derivada de la función y vamos a ver cómo se hace. Bien, para obtener la primera derivada, hay que bajar el exponente. Si a 5 le quitamos 1, nos queda 4, ponemos menos 30. Hay que bajar el 4 como exponente. 4 menos 1, 3, por la regla que ya conocen. Se baja el exponente. 3 menos 1, nos queda 2. Y hay que realizar las operaciones. Bien. Esta es la primera derivada.
La segunda derivada se obtiene pues, a partir de esa que ya tenemos ahí. Se baja el exponente. 4 menos 1 nos queda 3, 120. Se baja el exponente. 3 menos 1, 2. 240. Se baja el exponente. 2 menos 1, x. Y luego ya sigue la simplificación. Y aquí están la primera y segunda derivada. Bien, una vez que ya se obtuvieron las dos derivadas, la vamos a trabajar con la segunda derivada, que este fue el resultado que obtuvimos. ¿Y qué vamos a hacer con esta segunda derivada? Pues vamos a evaluar precisamente esos valores que nos dijo el problema, que es el 0, el 1 y el 3. Los vamos a sustituir en esta segunda derivada. Vamos a ver qué sucede. Una vez que se obtiene la segunda derivada, pues ya se pueden sustituir los tres valores de x que nos dieron al inicio del problema de la siguiente manera. El 0, pues es 60, 0 al cubo, 360 por 0 al cuadrado, 480 por 0. Y pues es la sustitución más sencilla porque ya sabemos que cualquier número multiplicado por 0, pues nos va a dar 0. Cuando x vale 1, pues sería 60 por 1 al cubo, 360 por 1 al cuadrado, 480 por 1. Y pues también aquí multiplicar por 1, pues no cambia ninguno de los factores. 1 al cubo pues es 1. Y al multiplicarlo por 60 me sigue quedando 60. En el caso de 1 al cuadrado, pues también nos va a dar 1 multiplicado por 360, nos queda 360, igual con el mismo signo negativo. Y el 1 multiplicado por 480, pues también nos da 480. Aquí sería 360 menos 60, perdón, menos 360 más 60, pues nos van a quedar menos 300. Que si se lo sumamos a 480 nos van a quedar 180 como resultado. Y por último, la sustitución del valor de x como 3 sería 60 por 3 al cubo por 3 al cuadrado más 480 por 3. Y en este caso, siendo las operaciones, nos quedaría menos 180 como resultado. Bien, por lo tanto, entonces a partir de los resultados de la sustitución y de acuerdo a los criterios que vimos al inicio de la clase, tenemos que al sustituir en la segunda derivada, si la sustitución me da 0, es porque en ese punto hay un punto de inflexión. Ya vimos que lo que es un punto de inflexión. En la segunda derivada, cuando sustituimos el valor de x1, obtenemos un resultado positivo. Y si es positivo, quiere decir que hay una concavidad hacia arriba. Y en el caso de un resultado negativo, pues quiere decir que en este punto, que es x igual a 3, hay una concavidad en la gráfica que va hacia abajo. Y ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Y bien, pues aquí tenemos los resultados. Ya vimos que se obtuvo un 0 cuando sustituimos 0 en la segunda derivada. Y pues eso nos indica que ahí hay un punto de inflexión. Aquí lo vamos a ver. Esta es la gráfica. Si nosotros graficamos nos daría
una gráfica como esta. Aquí tenemos, esta es la evaluación en 0, x igual a 0, luego tenemos en x igual a 1 y en x igual a 3. En x igual a 0 se ve perfectamente donde cambia de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, pues entonces ese es el punto de inflexión de nuestra gráfica. Y luego vimos que cuando sustituimos x igual a 1, vimos que el resultado nos indicó que ahí había una concavidad que era hacia abajo, hacia arriba, perdón. Y sí, aquí se ve que la gráfica dibuja una concavidad hacia arriba. Y luego nos vamos a la sustitución cuando x vale 3. Aquí está. Y precisamente en esa parte también se ve que la gráfica tiene una concavidad hacia abajo, que fue lo que pudimos apreciar a partir de los criterios mencionados al inicio de la clase. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, determinar el o los puntos de inflexión de la curva cuya función es, aquí está la función que nos proporciona. Se calcula la primera derivada y la segunda derivada. Bien, nos están pidiendo algo diferente al problema anterior, ¿ok? Aquí nos están pidiendo determinar únicamente los puntos de inflexión y como vimos ahorita, el punto de inflexión es un punto en nuestra gráfica, es una coordenada en la que vamos a obtener el valor de x y el valor de y donde se encuentra precisamente ese punto de inflexión. Vamos a ver. Bien, partimos de la siguiente función y vamos a obtener primero su derivada. Este es el exponente que baja, le quitamos una unidad al exponente, nos queda x al cubo, menos 18 por 3x, 3 menos 1, 2, 108 por 2x, 2 menos 1 nos queda x a la primera potencia, más 10, derivada de x es 1, y la derivada de cualquier valor constante siempre nos va a dar un 0 como resultado. Simplificando, y esa sería la primera derivada. Hay que obtener también la segunda derivada. Baja el exponente. 3 menos 1 nos queda x al cuadrado. 54. Baja el exponente que es 2. X. 2 menos 1 nos queda 1. 216. Derivada de x1 y derivada de cualquier valor constante es 0. Y aquí están las dos, la primera y la segunda derivada. Bien, como pudimos ver en este caso, pues a la hora de obtener la segunda derivada, tuvimos como resultado una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Y pues lo ideal es que para poder encontrar los valores en una ecuación de este tipo, pues hagamos uso de lo que es la fórmula general. Después de haber igualado a 0, aquí no puse cuando se iguala a 0. Y ahorita vamos a ver cómo obtenemos los valores de A, B y C a partir de la ecuación cuadrática y su sustitución en la fórmula general. Bien, hay que encontrar los valores de x, que es lo que nos están para poder llegar a lo que nos está pidiendo el problema. Una vez que obtuvimos la segunda derivada,
obtenemos como resultado un polinomio cuadrático. Y la forma más sencilla de encontrar los valores de x pues sería aplicando la fórmula general, que es esta que tenemos aquí y que ustedes ya conocen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues sustituir los valores, dice menos el valor de b. Yo sé que una vez que acomodo el polinomio, empezamos en orden descendente, este es a, b y c, y se le van a colocar los signos de acuerdo a como lo tenga cada uno de los términos, ¿no? Aquí tenemos menos b, hay que poner, este signo negativo es el de la fórmula, y en esta situación o en esta ecuación b es negativo, entonces hay que ponerlo entre paréntesis, más o menos la raíz de b al cuadrado, hay que colocar el valor de b entre paréntesis para poderse elevar al cuadrado, porque si no aquí ustedes van a cometer un error y no les va a dar el resultado. El signo de menos porque hay una resta, 4 veces el valor de A, que es 12, y de C, que es 216. Todo esto entre 2 veces el valor de A, que es 12. Vamos a simplificar. Tenemos 108 más menos la raíz. Si el 108 se eleva al cuadrado, serían 1664. Menos 4 por 12 por 216. Sobre 24. Ahora bien, si a 11.664 le quito 10.368, van a quedar 1.296 sobre 24. Que al sacar la raíz nos da un 36 como resultado, y tenemos que todo eso está sobre 24. Aquí es donde vamos a separar el problema y vamos a obtener los dos valores de x, ya que tenemos un signo positivo y un signo negativo, el cual nos indica que para una de las x yo voy a restar 36 y para el otro valor de x le voy a tener que sumar 36. En uno se suma y en el otro se resta. Entonces tenemos que para x1 son 108 más 36 sobre 24. Lo sumamos, dividimos entre 24 y nos va a dar como resultado un 6. Para x2 tenemos que son los mismos elementos, pero en lugar de suma, ahora se restan y se dividen entre 24. Es importante que primero realicen esta operación antes de la división, porque a veces las calculadoras realizan las operaciones de tal manera que, pues, si ustedes ponen 108 menos 36 sobre 24, pues lo único que va a dividir entre el 24 es el 36 y no les va a dar el resultado correcto. Entonces aquí después de la resta nos queda 72 sobre 24 y el otro valor de x es igual a 3. Entonces, estos serían los dos resultados. Bien, entonces ya una vez que encontramos los dos valores de x donde existen los puntos de inflexión de esta gráfica, que como son dos valores, pues nos indica que hay dos puntos de inflexión. Para poder encontrar la coordenada exacta donde se encuentran estos dos puntos, pues tenemos que sustituir estos dos valores en la función original, que es esta que tenemos aquí.
y vamos a hacer la sustitución. Para 3 sería 3 a la cuarta menos 18 por 3 al cubo, 108 por 3 al cuadrado, 10 por 3 menos 1000. Si hacemos las operaciones, pues nos va a dar 81, 487 negativos, 972 positivos, más 30 menos 1000. Esto nos da como resultado menos 403. La coordenada para ese punto de inflexión es 3, menos 403. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, lo primero que se debe de hacer es elevar a la potencia y después multiplicar por el valor que lo acompaña. Vamos a hacer la siguiente sustitución. Ahora sería con 6, 6 a la cuarta, menos 18, 6 al cubo, 108, 6 al cuadrado, 10 por 6, menos 1000. Y este es positivo. Positivo. Este es positivo. Muy bien. Y luego ya realizamos las operaciones. Aquí serían 1296 menos 3888, 3888 positivos, más 60 menos 1000. Esto va a dar como resultado 356. Entonces la coordenada para este punto de inflexión sería 0,356. Bien, y aquí tenemos la gráfica. Esta sería una parte de la gráfica porque, como pueden ver, los valores que se obtienen de la función son muy grandes. Y tenemos que es el 3. En el valor de x3, pues hay un punto de inflexión y aquí se alcanza a ver un poquito donde es cóncava hacia arriba y luego cambia a cóncava hacia abajo. Y aquí sigue siendo cóncava hacia abajo hasta que llega al valor de x6 y ahí es donde cambia a cóncava hacia arriba. Por eso es que dice que hay dos puntos de inflexión, nada más que el tipo de función y la gráfica que nos arroja, pues no se alcanza a apreciar tan fácilmente a simple vista. Tenemos en el tercer ejemplo, dice un objeto se mueve en línea recta desde un punto de arranque. Dice, durante los primeros 15 segundos, la distancia recorrida se estimó con la expresión, aquí viene, donde la variable x representa el tiempo medido en segundos y la función es la distancia expresada en metros. Determina el momento en que la aceleración cambia de sentido y el sentido de la concavidad de la curva cuando han pasado 10 segundos. Vamos a ver. Bien, para este problema que tenemos aquí, tenemos que obtener primero la derivada. Baja el exponente que es 3. 3 menos 1 nos queda x cuadrada. Baja el exponente que es 2. 2 menos 1 nos queda x a la primera potencia. 0.4. La derivada de x es 1 y del 1.2 es 0. Entonces el resultado para la primera derivada es muy importante que tengan mucho cuidado a la hora de que están trabajando con valores decimales. Hay que corroborar varias veces el resultado. Vamos a obtener la segunda derivada. X a la 2 menos 1 nos queda x a la primera potencia.
derivada de x es 1 y del factor 0.40. Entonces la segunda derivada, aquí nos va a quedar 12x más 0.16. Bien, como aquí el resultado es una expresión lineal porque la x está a la primera potencia, entonces para poder encontrar el valor de x, pues yo lo único que puedo hacer es igualarla a 0 y despejar. Y da 13.33 como resultado. Dice, por lo tanto, el punto de inflexión y el momento en que se presenta un cambio de sentido en la aceleración, pues es precisamente ese valor que obtuvimos, que son los 13.33 segundos, o en el segundo 13.33. Para los valores menores que la segunda derivada es positiva, y para los valores mayores al 13.33, pues la segunda derivada es negativa. Por ello, la aceleración pasa de positiva a negativa en ese preciso momento. Para saber cuál es el sentido de la concavidad en el segundo 10, que se evalúa, dice, en la segunda derivada, el valor de x igual a 10. Entonces ya tenemos la segunda derivada, lo único que vamos a hacer es sustituir en lugar de la x un 10, multiplicamos menos 0.012 por 10, nos va a dar un valor negativo que sería menos 0.12 más 0.16, pues nos va a quedar 0.04. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que para esto, el sentido de la concavidad o de la curva de la función en x igual a 10 es hacia arriba. Y bien, hasta ahí llegaría la clase del día de hoy. Les voy a poner aquí la sección que corresponde a las actividades para este jueves. Dice actividad formativa número 6, esa la van a encontrar en su cuadernillo, el que les entregaron impreso. Y si no tienen el impreso, pues ya saben que tienen en su grupo de WhatsApp, tienen el cuadernillo que yo les compartí, que es el mismo que tengo yo. ¿Y cuáles van a resolver? Pues estas dos que están marcadas, ¿verdad? El 1 y el 5. Únicamente los que sí estuvieron presentes en la clase, aquellos que no asistieron o que están dormidos, como generalmente algunos de ustedes ya saben quiénes siempre están dormidos y no contestan, pues esos tendrían que hacer los 6 problemas completitos, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por su asistencia y participación.